Listo, creo que ya tenemos contacto. Aquí ya estoy conectado. Hola, ¿me ves? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Ion. ¿Cómo estás? Bien, bien. Encantado Todo de estar aquí. chévere. ¿Me escuchas ¿Se te bien? escucha bien? Sí, sí, se te escucha y se te ve bien. Tranquilo. Bienvenido, Alfredo. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Ustedes? Perfecto. Aquí emocionados. Bueno, yo particularmente emocionado por empezar esta entrevista. La verdad es que tengo un montón de dudas que me gustaría compartir contigo y bueno, junto a los demás. Antes de empezar, me gustaría pues comentar que todos los que están presentes, por favor, pueden escribir sus preguntas. Yo poco a poco se las iré preguntando aquí al maestro presente. La idea es que entre todos surja una interacción, ¿no? Que podamos hablar y pues descubrir más sobre tu trabajo, Alfredo. Alfredo, yo creo que me encantaría empezar. Yo voy directo y es por las ansias. Quiero que me des tu perspectiva sobre el paisaje. ¿Qué es el paisaje para Alfredo? Bueno, híjole, es una pregunta que tiene, tiene muchas respuestas y depende de, pues, por dónde vaya. Para mí el paisaje es Alfredo de Estéfano, como autor, como creador, quizás como ser humano, porque he vivido alrededor del paisaje y he vivido del paisaje por años, ¿no? Entonces, Ok. eso sería, yo haría una similitud o una analogía entre paisaje específico, el del desierto, y Alfredo de Estéfano. Para mí eso sería el paisaje. Pero obviamente el paisaje para todos, inclusive todos los que nos están escuchando y viendo, pues puede tener muchos significados, ¿no? Entonces, en lo particular, pues el paisaje, ¿quién es? Pues el paisaje soy yo. ¿Sientes que de alguna forma te autorrepresentas en cada fotografía de paisajes que elaboras? Sí, sí, totalmente. Creo que de alguna manera todos los creadores, en cada de nuestras obras hay algo autobiográfico. En la literatura, Claro. en el cine, estoy seguro que en la fotografía también, siempre plasmamos algo que tiene que ver con nosotros, que no necesariamente es la parte física, cuando es un retrato, pero Mm, puede ser un recuerdo, puede ser una vivencia, puede ser un sentimiento, etcétera, etcétera. Hay algo ahí siempre, siempre está algo de nosotros plasmado en cada, por lo menos en muchas de las obras que uno va creando a través del proceso como artista, ¿no? Maravilloso, Alfredo. Una duda que yo tengo cada vez que veo tu trabajo es indiscutible ese vacío que podemos observar en gran parte de tu fotografía, pero es un vacío bastante onírico, es un vacío que sin duda te hace reflexionar y cuestionarte mucho, ¿no? ¿Por qué esta necesidad, por ejemplo, esta especial atención por el tema de los desiertos? Porque he visto en tu trabajo que incluso has estado en desiertos de aquí en Perú. ¿Por qué esa necesidad de representar o de trabajar con los vacíos? ¿Hay alguna, no sé, alguna línea que estés trabajando, algo que te interesa? Bueno, es que habría que regresar un poquito. Yo empecé en el desierto por una Ok, razón meramente geográfica y de una ubicación cerca de donde yo vivía. Yo vivo al norte de México y en el norte de México pues es una zona desértica. Está el desierto chihuahuense y está el desierto de Sonora y Sinaloa, digo Sonora y Arizona, etcétera, cerca de la frontera con Estados Unidos. Primero era una razón meramente pues de que me quedaba cerca, pero antes que eso, vi que en el paisaje nadie hacía prácticamente fotografía de paisaje, por lo menos cuando yo comencé a tener una inquietud de ser un creador, ¿no? Y claro. el paisaje no existía como una manera de expresión. O hacías foto documental o había una presencia humana y si no, no tenías, vaya, algunos fotógrafos o algunos especialistas me decían, no, si no hay presencia humana, no hay fotografía. Y, pero más allá de eso, encontré que el desierto es un escenario de donde como seres humanos venimos, antes de que el planeta fuera un planeta como lo conocemos, y mucho Claro. antes de como lo hemos estudiado a través de la geología, de la paleontología,
Pues el planeta era un páramo, era vaya desierto en general, ¿no? Entonces, la vida está llena de ciclos y hay ciclos donde hay esos vacíos, ¿no? Y esos Mm, vacíos siempre funcionan para como poner en perspectiva cuál es tu papel, en este caso de nosotros, en el universo, en este planeta, en nuestra vida, y de ahí empezar a construir. Entonces, para mí el desierto me sirve como un escenario para generar esas metáforas y esas reflexiones, claro. y porque permite esa vastedad de, pues, no nomás demostrar lo insignificante que somos ante la naturaleza, pero sino un lugar donde podemos empezar a construir a partir de ese vacío. Y ese vacío puede ser físico, mental, emocional y obviamente geográfico, ¿no? Entonces, me gusta que mi obra, y trato que mi obra tenga muchas lecturas, más allá de las que uno trata de plasmar o poner en una imagen o en varias imágenes, pero al final, como tú lo sabes muy bien, el arte termina siendo muy subjetivo y Mm. hay y cada quien lo interpreta de alguna manera y lo interpreta a través de su estado emocional en ese momento al estar viendo la obra o de su estado de ánimo o de su background académico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que hace fascinante al arte, ¿no? Y la manera en que yo trabajo el desierto va por ahí, ¿no? Ahora, bueno, interesante todo lo que comentas, Alfredo. Con respecto a cómo trabajas, por ejemplo, ¿cómo descubres estos lugares? O sea, ¿hay un previo paneo investigativo de la zona? En respuesta a tu última pregunta, en efecto, yo hago un trabajo de investigación muy amplio previo a cualquier viaje. Y esa investigación toma a veces meses, porque no nomás es leer y saber en qué lugar en específico quiero ir, sino también implica quién me va a ayudar allá, quién va a ser mi guía, o dónde va a ser mi base de operaciones, o cuáles van a ser mis diferentes bases de operaciones a los desiertos o al desierto a donde voy a trabajar. Y tengo que hacer una ruta crítica de todo ese tipo de trabajo por un mes, de pues, qué culturas la habitan, qué ha sucedido en ese entorno donde yo voy a estar en términos históricos, geológicos, paleontológicos, biológicos, arqueológicos, etcétera, etcétera, para partir de ahí yo tener una información muy amplia de lo que sucedió o sucede en esos lugares eh, para yo poder construir mis intervenciones y poder construir una narrativa en la historia de cada desierto. Por ejemplo, en el caso de Perú, que tú te encuentras allá, pues estuve trabajando, bueno, ¿qué pasó en Nazca? ¿Qué pasó en Huacachina? ¿Qué pasó en Paracas? En toda esa zona desértica del sur del Perú. Y a partir de ahí yo empecé a construir mis historias con las que plasmé mis imágenes, ¿no? Con las que, vaya, creé mis imágenes. Oye, eso es muy interesante y sobre todo reafirma la postura del artista como un investigador, ¿no? Como que no es todo fruto del azar, sino que de alguna u otra forma hay un planteamiento previo antes de generar la imagen, cosa que me parece maravillosa. Ahora, en estos parámetros investigativos que vas viendo del lugar, ¿alguna vez ha resultado algunos inconvenientes? Como, ¿qué es lo peor que se podría presentar en el momento que vas a generar tus imágenes? Bueno, el peor escenario es que no te jale la cámara, no funcione, esa sería la pesadilla más terrible. Digo, afortunadamente nunca me sucedió, pero bueno, es una pregunta de alguna manera recurrente porque estando en lugares tan extremos, pues estás expuesto, pues obviamente a algún accidente, a alguna descompostura. Me han preguntado si me he encontrado algún animal salvaje que haya puesto en peligro, no nomás mi integridad física, sino también del equipo que me acompaña. Bueno, esos son imponderables que están ahí. Afortunadamente
no he tenido ningún inconveniente más allá de ponchaduras de llantas, sí, algún acercamiento con una víbora o serpiente o insectos que pudieran ser venenosos, pero bueno, es parte de lo que yo ya conozco y estoy acostumbrado. Claro, Nunca algo que haya tenido que lamentar o que haya sido pues terrible, ¿no? O que nos hayan robado, o que hemos tenido anécdotas de posibles intentos de robo y cosas así, lo conté hace poco en otra charla, pero fuera de eso, no, pero parte de la vaya, aventura. sí es parte de la aventura, pero de alguna manera yo voy preparado a que algo puede así suceder. Y eso, bueno, pues pasa en cualquier región del mundo, ¿no? Pero por eso la investigación previa, porque yo trato de que el guía y el equipo que me va a ayudar allá sea de lo más confiable, sea gente que conoce súper bien el Claro. área, y no nomás que conoce las rutas, sino que también conoce las diferentes comunidades donde yo vamos a vivir o voy a estar por mucho tiempo. Y eso le da certidumbre pues, a todo, porque no eres como un foráneo que de repente pues llegó ahí y los mismos habitantes se pueden sentir amenazados de que, bueno, este cuate que quiere hacer aquí o esta persona, cuáles son sus intenciones, etcétera, 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 etcétera. Entonces eso ayuda a que yo ya vaya con la certeza de que esa parte está resuelta de alguna manera, ¿no? Claro. Yo voy tranquilo y concentrado a lo que voy a trabajar y a los lugares donde voy a intervenir, etcétera, ¿no? Ahora, Alfredo, ¿qué especial relación hay entre el tiempo y tu trabajo? ¿Qué consideras es relevante el tiempo? ¿Cuánto tiempo te toma todo esto? ¿Hay alguna filosofía en torno a ello? ¿Es importante? Sí, totalmente. Mi obra está ahí en toda mi obra hay una reflexión sobre el tiempo y hay una circularidad y esa circularidad está relacionada con el tiempo. Por eso hay tantos círculos en diferentes fotografías y todas tienen que ver con el tiempo y todos es recordarnos que como especie, y en Ok. esta parte yo me veo, yo y nosotros como especie somos solamente una fracción de segundo y somos una especie animal que estamos habitando este planeta y que estaremos muy probablemente por muy poco tiempo. Y esa circularidad precisamente tiene que ver con eso. Hay que recordar que nosotros, lo que estamos viviendo se va a cerrar el círculo y se va a cerrar el círculo no nosotros como seres humanos, como personas, sino también en nuestro ciclo de vida como especie y en nuestro ciclo de vida como generación y en nuestro ciclo de vida como familia y en nuestro ciclo de vida como país, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está ahí y eso yo siempre lo recuerdo y lo recuerdo de diferentes maneras, pero Claro. el tiempo es súper importante y es un tema que ahí está y me obsesiona de alguna manera y por eso es muy presente en mi obra. No nomás en los círculos, en algunas otras imágenes también tiene lectura sobre el tiempo. Vaya. Ahora, esto de que nos comentas de tu obra, hay algo también muy peculiar en lo que haces y es esa intervención con objetos. Me gustaría saber un poco la relación, porque en algunos paisajes me puedo encontrar desde una pequeña maceta con flores, desde escaleras, vas interviniendo de alguna u otra manera o anexando o agregando estos elementos. ¿Cómo encuentras estos vínculos entre los espacios? ¿Cómo empiezas a manejar eso? Precisamente tiene que ver con algunas de las preguntas anteriores. Cuando yo voy a uno de esos lugares, lo que Ya lo yo, tienes previsualizado sí, de alguna de forma. alguna manera, tengo previsualizado lo que quiero decir. A lo Claro. mejor no he encontrado el escenario perfecto para contarlo, pero sí sé que que tengo que contar una historia en específico en un desierto particular. Y lo que hago en el viaje es ir buscando el escenario para contar y hacer esa intervención. Hay intervenciones más complejas, hay intervenciones más simples, pero todas
ninguna es un producto de una mera ocurrencia en su momento, ¿no? Todo estuvo de alguna manera previsualizado y planeado, pues desde antes de que yo tomara un avión y llegara al Sahara, o llegara a Mongolia, o llegara a la India, o llegara a Perú, a Claro. Atacama, o no sé, a todos esos lugares. Yo ya iba con ideas boceteadas mentalmente, algunos dibujos, con historias muy específicas, muy particulares, algunas, otras un poco más abiertas, y siempre, obviamente, ya estando en el lugar, hay un proceso de descubrimiento, porque una cosa es ver imágenes por internet o que tu guía te las envíe, otras estando físicamente y viajando y viajando y viajando. Entonces empiezo a encontrar lugares maravillosos que con tantos viajes del desierto me ha dado la oportunidad o la capacidad de leer el paisaje de una manera muy rápida. Por lo menos leerlo para la manera en que yo trabajo y para lo que yo quiero hacer. Claro, maravilloso, Alfredo. Una pregunta que te tengo aquí con el tema de la pandemia, ¿no? ¿Sientes que de alguna forma la pandemia interfiere o va a interferir en lo que haces? ¿Sientes que, no sé, de alguna u otra forma la fotografía de paisaje puede cambiar con todo este contexto que estamos viviendo? No, para nada. Inclusive he trabajado durante la pandemia. Sin miedo alguno. Sin miedo alguno. He salido, bueno, a zonas muy cercanas. No he podido tomar un avión e ir muy lejos, pero sí he Sí, ido. por eso lo pregunto, ¿no? Porque ya no es la facilidad de poder viajar, ¿sabes? Todo el tema de la bioseguridad, todo esto, ¿no? No, yo he viajado aquí, lo que puedo agarrar mi auto y me voy al desierto y he hecho ahí unas nuevas imágenes que estoy haciendo, que estoy trabajando en mi proyecto nuevo, ¿no? Que sigue siendo el desierto, pero desde una manera diferente. Estoy trabajando más la imagen en movimiento, con video, Ok. igual interviniendo, pero con una manera distinta que luego ya verán. Pero no, y no creo que la pandemia ahorita es un pequeño, digamos, escollo y es quizás una pausa que aunque la vemos como una tragedia o la vemos como porque no estamos acostumbrados, pero Ok. creo que sí era una pausa que la humanidad necesitaba y claro, va a generar crisis y eso, pero hay que también recordar que el planeta desde que somos seres humanos occidentales, bueno, no occidentales, pero inteligentes, digamos, con cultura ya, ha habido 22 pandemias, ¿no? Y entonces, Mm, en todas hemos librado, y esta es una pandemia lejos de ser la más catastrófica comparada con la de la peste negra, que murieron 200 millones de personas, pues lo que lleva ahorita no es nada. Y la cultura ha seguido ahí y el hombre ha seguido creando, y nosotros somos una especie animal que parte de nuestra manera de ser sociables, y eso no va a cambiar, y vamos a seguir viajando. Y habrá nuevos protocolos para viajar y habrá nuevas reglas, pero eventualmente estaré yo en algún lugar lejano fotografiando ok. algún desierto, pero no he dejado de trabajar en estos días, bueno, en estos meses, no con, No ha habido pausa para Alfredo. sí, no ha habido pausa, exactamente. Bien, Alfredo, aquí te voy leyendo algunos comentarios. Pues aquí hay muchas personas que te saludan. Hay una pregunta de parte del maestro Wilson Prada que comenta, ¿hay alguna relación en tus inicios de las miradas de Briquet, Barragán, Rulfo u otros autores de visiones poéticas de la modernidad en México? Fíjate que no, saludos Wilson, qué gusto que estés por aquí. Fíjate que no he estado vaya, hicieron ellos el paisaje y lo tomaron, yo podría decir que todos estos autores de alguna manera tangencial. Claro, Estaba en su obra el paisaje, pero el paisaje era un side photography dentro de su cuerpo de trabajo, ¿no? Y yo no encuentro ninguna similitud en mi obra. Podría encontrarla, a lo mejor si metemos un poco más a temas filosóficos más profundos, es probable que haya algo, hay alguna relación en algún momento,
o algún diálogo con alguna de mis obras, pero con ellos en particular no. Yo en algún momento me han preguntado si había qué me influenció a mí ser un creador, ¿no? Claro. Y yo he mencionado, lo he mencionado muchas veces, que a mí me influenció más el expresionismo abstracto, o sea, la pintura para mí fue una influencia para convertirme en un artista, ¿no? Y no era una Mm, influencia para yo ser un pintor, pero decía, bueno, me fascinó la manera de creación y esa abstracción y cómo a través de algo que aparentemente no es nada o no dice nada, dice mucho, ¿no? Y entonces yo me fui, porque me encontré que a través de la fotografía podía comunicarme y quizás me fui de esa parte a lo más minimal, o sea, me fui casi al minimalismo dentro de la imagen, entre lo menos tratar de decir muchas cosas. Pero algunos de esos autores después los estudié más, los que menciona Wilson, obviamente, por estar un poco sobre la historia, comprender la historia de la fotografía, no nomás mexicana, sino claro. latinoamericana y mundial. Y me fui metiendo mucho a esos autores, porque, bueno, es parte de la creación y es parte de, de la documentación que uno como artista debe tener. Hay que ver de todo, hay que leer de todos, hay que entender no nomás el tipo de obra que uno más o menos hace o se parece, sino lo que es totalmente lo opuesto, quizás en la manera de expresión, en la manera de trabajar, y es como, pues yo conocía mucho de esos autores y sigo conociendo. Me interesa Claro. mucho ver lo que producen los jóvenes y lo que se está produciendo. O sea, estoy todos los días, constantemente estoy viendo imágenes, cine, leyendo y viendo especialmente, en específico, autores jóvenes, 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 porque me interesa su manera, su visión ahora de cómo ven ellos eh, la- su entorno o cómo se expresan, a diferencia de cómo yo lo hago y lo hacen otros creadores grandes, grandes que han estado y que siguen vivos algunos y otros pues ya son del pasado, ¿no? Maravilloso. Aquí Wilson te comenta, los uno por lo poético de la mirada, porque ciertamente en ellos el espacio fue más accidental. ¿No? Eso es lo que te comenta aquí Wilson. Sí, Bien, Alfredo. tiene razón, porque en la mayoría de ellos, en su mirada estaba llena de poesía, ¿no? Y Mm, algunos más en la arquitectura o pues, en las sombras, en el juego de los contrastes de las luces altas y las luces bajas, pero quizás eso sí nos une de alguna manera la poesía visual. vale, Alfredo, una pregunta, hay un tema que estás manejando ahorita actualmente, que es un tema relacionado con los dinosaurios. Me ha llamado bastante la atención porque es bastante curioso. De hecho, hasta hace poco publicaste una especie de silueta de un dinosaurio con metal, no sé, como una especie de instalación. Me gustaría que me hables un poquito de ese trabajo que estás realizando. Bueno, ese es un trabajo muy poco conocido por dos razones, bueno, por una razón simple. Yo, por muchos años, antes de, a la par de mi obra de autor, hacía libros de divulgación científica. En Ok. algún momento también fui el director de Mercadotecnia y Comunicación del museo más importante, Historia Natural de México, es el Museo del Desierto, y es un museo con una gran investigación paleontológica. Y la zona que yo vivo, particularmente, es una de las 10 regiones más ricas en hallazgos fósiles de todo el planeta. Entonces, yo por muchos años Curioso. he trabajado muy cerca de paleontólogos porque he editado, inclusive hasta tengo un hallazgo de un reptil volador. Vaya. Entonces, yo tengo esa es la parte, digamos, de documentación y se hicieron libros y exposiciones, etcétera, pero con un fin meramente documental, ¿no? Mm. Y ese archivo lo estoy reinterpretando y lo estoy llevando a una parte autoral. Entonces, esta pandemia también y este encierro sirvió para escarbar en esos
archivos fotográficos y reinterpretar algunas imágenes que ya estaban hechas, muchas tenidas en análogo, para meterme, darles otra lectura. Y luego, un poquito antes de que se venía la pandemia, yo ya había estado con esta idea y me había metido a trabajar algunas colecciones paleontológicas científicas y Ok. también haciendo una manera distinta de cómo fotografiarla. Pero en particular también estoy trabajando en laboratorio, pero estoy también haciendo algunas intervenciones en sitio. Y ese dinosaurio video que tú platicas tiene una historia larga porque es un dinosaurio que cuando yo era, a mí se me ocurrió instalarlo hace como 10, 12 años o más. Ok. Debe tener, ¿no?, como unos casi 15 años. Y instalamos 3 dinosaurios en diferentes carreteras. Y esos con el tiempo se instalaron en el lugar, es una historia muy larga, pero no se instalaron en los lugares que deberían ser. Mi idea era que se instalaran un tipo como la silueta de Los Osborne, que está en España, que todo el mundo conoce, o por lo Ah, menos ok, algunos la sí. han visto, que la ves así sileteada hacia un cielo, siempre están en Ujú. lugares altos. Yo eso lo planteé a un gobierno local que lo hiciera con dinosaurios y al final lo hicieron mal, como normalmente hacen muchas cosas. Y los pusieron en lugares donde nadie los ve, en una carretera, con un fondo a veces hasta medio encañonado ahí. Y ahí, vaya, el chiste es que ahí quedaron y pasaron sin pena ni gloria. Pero a mí me gustó mucho la idea de que se quedaran así. Entonces, esos dinosaurios han agarrado una pátina, tomado una pátina, y aparte están llenas de perforaciones de bala. Entonces, Wow, de bala. de balas, sí, de AK-47, lo que te puedas imaginar. Entonces, ahora estoy en el proceso de recuperarlos, por lo menos uno de ellos. Son gigantescos, son escala 1:1 prácticamente. Entonces, miden como 8 metros por no sé cuánto de altura. Entonces, ahora estoy en la etapa de recuperar uno y va a ser una intervención, porque viene una exposición, bueno, iba a ser este año, pero va a ser el próximo año muy grande, pues, un poco de toda mi obra de muchos años, y quizás abarque, yo quisiera que llegara a esta parte muy reciente de mi proyecto. Vamos a ver qué pasa, pero independientemente de todo, de si se hace o no la exposición y cuándo se haga, estoy trabajando en este proyecto que se llama Dinosaurio. Es algo muy diferente a lo que todo el mundo me Sí, conoce en algunas cosas, pero también sí hay muchas lecturas de cómo he trabajado, con intervenciones muy en el desierto, pero con fósiles y con dinosaurios y todo. De todos modos, en la serie Habitar el Vacío hay 2 imágenes que tienen fósiles reales, que o sea, yo he trabajado con ellos, nada más que lo estoy, digamos que retomando. Pero a la claro, par estoy como viendo desde trabajando, otra sí, perspectiva ahora, ¿no? exactamente, sí. Claro. Vale. Alfredo, una pregunta que quería hacerte también era con el tema de lo expositivo. Cuando tú expones, sea una galería o en un museo, o planteas todo tu trabajo, ¿hay algún tema relacionado con algunas técnicas como por ejemplo la instalación? ¿Hay algunas cosas que tomas en cuenta después de la fotografía? ¿Crees que eso le suma algo a tu lenguaje? Sí, en todas mis obras, en todas mis exposiciones, bueno, no en todas, pero en muchas de ellas, especialmente en espacios grandes, museísticos, siempre hay alguna intervención. Al final mi obra es una intervención. Yo trato de Mm, llevar esa intervención también al espacio físico cuando se exhibe, porque es una manera de que el espectador entienda y dialogue dentro de la narrativa del recorrido de la exposición, esas intervenciones que tienen que ver mucho con las imágenes que están expuestas, le dan lecturas o enriquecen lo que están viendo los visitantes. Entonces, sí, en el espacio expositivo, más allá de que mi obra son formatos muy grandes, algunas veces
prefiero no ponerlas en la forma tradicional, que es enmarcada y en papel, sino Ujú. que las proyecto. Algunas van proyectadas, otras van en el formato tradicional, otras una intervención, etcétera. Sí juego, me gusta que el soporte sea diferente, más allá de que el coleccionista al final pues, tenga una foto física, pero en términos expositivos me gusta que sea totalmente fuera de lo común o por lo menos de lo tradicional de lo que es una exposición en términos clásicos de fotografía. Maravilloso, Alfredo. Y una pregunta, por aquí te voy a empezar a hacer preguntas que me han hecho pues, durante esta Claro. semana que he estado publicando. Una de las preguntas es, si quisiera empezar en el mundo de la fotografía de paisaje, ¿qué cosas debería tener en cuenta para alguien inexperto por aquí? Bueno, depende qué tipo de paisaje quieras hacer, porque hay un paisaje que es un cliché del paisaje y no estoy diciendo que eso sea malo ni sea, vaya, vaya, que no sea malo, pero hay que dividir muy bien si quieres, si esta persona que hace la pregunta quiere ser un fotógrafo de autor, o sea, que su Claro. obra tenga un lenguaje particular y una narrativa como lo hacen todos los fotógrafos de autor, o si quieres ser un fotógrafo de paisaje en los términos más de divulgación, más de la promoción turística, Más de Instagram. más, sí, más de, si no de Instagram, pero por lo menos de la parte turística, etcétera. Y eso Claro, tiene formas diferentes y distintas de acercarse al paisaje. El Instagram ahora vemos millones de paisajes y la mayoría se repiten uno al otro, ¿no? O sea, hay millones o miles de vías lácteas hechas de la misma manera. La vía láctea no cambia, nada más mm, quizás cambia el lugar donde lo hicieron, pero en esencia termina siendo la misma manera de verse un escenario o puestas de sol o etcétera, etcétera, etcétera. Y eso funciona para algo muy particular. Pero si esta persona quiere construir una narrativa y un lenguaje muy particular dentro del paisaje, entonces sí tiene que ponerse a ver autores de todo tipo paisajistas. No nomás mi claro. obra, sino los artistas de la NAR, los artistas más clásicos que hicieron como Weston o que hicieron otros autores como Burtinsky, etcétera, etcétera, que han hecho, o Richard Mira, todos los que han trabajado el paisaje desde la parte autoral. Y entonces Claro. entender cómo construyen historias, ¿no? ¿Cómo? Y tiene que ir más allá de la perfección, porque, y aquí lo menciono, que esa es una gran confusión y es una, vaya, siempre viene en cada charla que doy o taller. A veces muchos de los fotógrafos, especialmente los jóvenes, creen que el dominio técnico o Mm, el perfeccionismo de la parte técnica de la fotografía, donde el preciosismo llega a su máxima expresión, te hace ser un artista. Y ese es un grave error, porque eso no te hace ser un artista. Te hace ser claro, quizás un buen técnico, un buen artesano, pero claro. si tú no logras construir un lenguaje que te distinga, valga la redundancia, si uso la palabra narrativa, si tú no, y eso no tiene nada que ver con la parte técnica, tú puedes hacer paisaje con una cámara de cartón o con una pinhole o con una cámara lo más simple común, lo que aquí lo que importa es la historia y cómo la vas a contar, ¿no? Es el Maravilloso. guión de cómo lo vas a contar, el lenguaje, cómo lo vas a contar y la forma en que lo vas a contar del paisaje. Si lo haces como lo hacen todo mundo, pues entonces tu historia va a ser la misma historia que han contado y que cuentan ahora con estas redes sociales, con la tecnología, que cuentan todos los días en Instagram. Y ahora Entonces, más que estamos saturados de imágenes. Uf. no, entonces tú entras, yo me pongo inclusive a navegar sobre qué hacen en el paisaje. Me gusta tratar de descubrir algo que me sorprenda en el paisaje. Y ha sido difícil porque
Yo, hay imágenes, como te digo, espectaculares, maravillosas, los lugares, los escenarios son lindísimas, vaya. Y como decía mi abuela, de almanaque, pero, Del Manac. pero no me están contando nada, no me están contando nada que ya no me hayan contado, ¿no? Claro. Entonces, a él o ella hay que meterse, pero eso hay que meterse para que no vaya a ser paisaje. Si tú quieres ser retratista y si quieres hacer eh, obra autorreferencial o puesta en escena, es lo mismo. Hay que ponerse a ver lo que han hecho estos autores, hay que ponerse a ver lo que hacen los pintores, y hay que ponerse a ver lo que han escrito los novelistas, etcétera, para partir de ahí decir, bueno, ¿cómo voy a contar una historia de una manera distinta? Y lo vemos en el cine todo el tiempo. ¿Cuántas películas no se han hecho se han reinterpretado de una manera? ¿O cuántas películas no se han hecho sobre una obra de un autor importante, la literatura? Mm, Y cómo la visión de cada director es diferente, ¿no? Pues es lo mismo en la fotografía. Bueno, pues cómo voy a contar la historia de mi ciudad que sea diferente a como ya la contó el cronista de la ciudad o que ya la contó fulano y tal, perengano. ¿Cómo voy a hacerla que esa historia sea mi historia y esa mi historia contada a mi manera la haga distinta o la haga o cuente una parte o una manera que nadie le había contado a lo que se ha hecho muchas veces? Que al final pues ya todo está escrito, nada más estamos reinterpretando lo que ya está escrito, ¿no? Y dicho. exactamente, exactamente, Alfredo. Mira, aquí tengo otra pregunta y es que comenta, ¿cuál ha sido la crítica que más te ha dolido, pero que de alguna forma te ha ayudado a evolucionar como autor? Uy, está difícil esa pregunta. Está difícil la pregunta porque estoy buscando una crítica que me ¿Cuál? haya, La cantidad de... a ver, una que me La que haya te haya dolido. dolido de verdad, la que te haya dado, tú sabes. La que, oye, se ha Fíjate dolido. que afortunadamente, por lo menos no me la han dicho en la cara. Al Yo creo menos. que no, a mí lo que más me motivó a hacer es esa parte que yo te mencionaba al principio de mi carrera. Ujú. Hay, y la mayoría de los que están aquí no conocen una etapa previa a lo de las intervenciones, porque yo antes de eso tengo dos series que, perdón, eventualmente ya las acabo de rescanear todo hace algunos meses de mi obra anterior, y ya las voy a ir subiendo a mi sitio web como serie. Ok. También tenían que ver con el paisaje, pero eran fotos en blanco y negro que yo intervenía después. Sí era el desierto, pero no intervenía el desierto, sino yo intervenía el negativo, intervenía el papel, lo Ah, ok. quemaba, lo rompía, lo esgrafiaba, lo pintaba, etcétera, etcétera. Entonces mi intervención era sobre digamos, la postproducción, ¿no? Ujú. Y mucho de ese tiempo, de esa etapa, a mí me costó mucho ser aceptado en exposiciones, en que me vieran como un artista. Por lo mismo, porque el paisaje, yo no tenía presencia humana, entonces, como lo mencioné, no me decían, si no hay un cuate ahí, un retrato, un rostro, eso ni es fotografía. Entonces, digamos que esa fue la crítica en términos no de una crítica de la obra, sino de la manera en que yo trabajaba. Esa es una. La otra, y que tiene que ver con los puristas del paisajismo, me Mm, criticaron por mucho tiempo que por qué mi paisaje mi horizonte siempre estaba en el centro, ¿no? Que eso es parte de mi lenguaje, es parte de mi obra y es exprofeso y pensado y meditado y tiene su razón de ser. Entonces, si tú analizas también la fotografía del paisaje o de los puristas del paisaje, inclusive hasta en la pintura, pues es raro que encuentres el horizonte en el centro, siempre está cargado hacia arriba o hacia abajo, y, o siempre hay algo en primer plano, o sea, hay maneras más clásicas de hacer el paisaje, y yo rompí con esa regla, no sé si otros la han roto, pero yo lo rompí y lo sigo rompiendo, y eso fue una crítica que me hicieron mucho al principio, y cada vez que veían decía, no, tu paisaje está mal porque tienes el horizonte
al centro y eso no se hace en el paisaje. Entonces esas son, digamos, críticas. Críticas Por ya de... aquí, Sí, por aquí, perdón. disculpa, te interrumpo, Alfredo, por aquí yo también te iba a hacer la pregunta de parte de Pablo, comenta, ¿por qué en el centro siempre la composición, el horizonte? Porque es el equilibrio entre el cielo y la tierra y a mí me gusta mantener, nosotros tenemos Okay. esa relación cielo-tierra desde la parte filosófica, Mm. desde una manera filosófica el hombre ha visto en el cielo, y eso estamos hablando de la religión, en la filosofía religiosa de todas, la respuesta está siempre en el cielo, por lo menos buscamos nuestras respuestas y le preguntamos al cielo, pero en términos de vida, pues nosotros tenemos una atmósfera que nos protege y ese es un factor de que haya vida aquí. Y ese es un equilibrio entre la tierra y el cielo. Ese es por un lado. Y lo otro, la manera normal de nosotros ver un paisaje, cuando uno está Mm. en el mar, es verlo hacia el centro, ¿no? Nunca ves el paisaje Claro. hacia arriba o lo ves hacia abajo. Ya no es pues estás viendo algo que está en el paisaje, pero si tú quieres ver el paisaje en esa amplitud, pues lo ves y lo vas a ver partido. Entonces, Mm. al hacerlo así y presentar mi trabajo, mi obra, me interesa que el espectador, cuando ya ve la obra montada en una sala de exposición, en un museo, sienta una familiaridad al ver el paisaje, porque es la manera en que él vería ese mismo desierto, a lo mejor sin la intervención, pero él vería ese desierto de esa misma manera. Entonces, Maravilloso. lo que hago es que le doy una lectura, vaya, empieza a ver ese desierto de una manera distinta, porque ya no lo está viendo como una abstracción de que es una roca y que yo, no, o son manchas, no sé, lo que haya, está viendo el desierto así puro, simple, nada más que la única diferencia es que hay algo en el centro que lo hace diferente a una fotografía clásica de... Claro, ese es el punto de anomalía, de hecho, es la anomalía que nos encontramos en ello, ¿no? Entonces ya el espectador se fija, empieza a relacionar qué es lo que está ahí con su entorno, en ese caso el paisaje, ¿no? No, maravilloso, Alfredo. Aquí hay otra pregunta y es que dice, durante todos estos años de experiencia, ¿qué has comprendido o qué has aprendido de la naturaleza? Wow, fuerte esa pregunta. Sí, bueno, eh, cada vez comprendo más y cada vez he entendido más que somos la especie más terrible que ha tenido este planeta. O sea, somos unos verdaderos de Definitivamente. depredadores. Y lo más terrible también, quizás, es que en el lugar más recóndito o más alejado en el que he estado, siempre hay una presencia de alguna cierta contaminación del hombre. Entonces, o un tipo de depredación. Y eso es lo más, Mm. pues nomás me ha llevado a mí pues, a cada vez ser más consciente y más, no encuentro la Claro. palabra en este momento, pero de lo terrible que somos. O sea, no nos ha caído el 20 de que nos estamos acabando esto, el planeta. Y por otro lado, el planeta también se está desertificando. Entonces, también he aprendido o estoy más consciente, valga la redundancia otra vez de usar la misma palabra, de que las culturas que van a sobrevivir más a un calentamiento de 1 o 2 grados van a ser esas culturas que llevan muchos años viviendo en los desiertos. Mm. Algunas son culturas pues, de hace cientos de años, algunas quizás de algún mil años para acá, y el resto se va a extinguir o no va a poder sobrevivir. Y para allá vamos, entonces, o hacemos algo, o el planeta volverá a ser un desierto como lo fue al inicio de la vida de la Tierra, ¿no?
indudablemente. De hecho, es el momento para actuar, creo, ¿no? Ya hemos esperado mucho. No, y creo que Eh, no le seguimos sin entender. sí, definitivamente. Alfredo, por aquí hay otra pregunta y es que comenta, aparte de la fotografía de paisaje, ¿te has dedicado a otro tipo de fotografías? ¿Quizás un perfil oculto? Bueno, ¿Lo decimos así? por muchos años hice fotografía de modas, Ok. fotografía industrial, fotografía de arquitectura, algo de Mm, publicidad. Obviamente, pues en este mundo del arte, especialmente los fotógrafos, y más en Latinoamérica, es muy difícil vivir de tu obra como autor. O sea, que se venda y te sí, compren, y eso a mí me tomó muchos años. Entonces, todo el principio de mi carrera mezclaba mi obra personal, que ahí la iba haciendo en mis tiempos y en mis oportunidades, pero realmente estaba dedicado el otro, si no el 90, pero el 80% o un porcentaje muy alto, pues a hacer foto comercial. Y eso, pues claro. las tipos de Como fotografía todos en que realidad creo, mencioné. ¿no? Siempre todos tenemos como que una faceta comercial o una parte donde nos dedicamos, ¿no? Porque de alguna u otra forma también hay que mantenerse, ¿no? En un principio. Claro, y es la ventaja que tenemos los fotógrafos, porque un pintor no puede ser un pintor así como muy serio, muy Mm. formal y luego irse al jardín del arte a pintar, o sea, hacer retratos para la señora y para no sé quién y luego irse para acá y hacer obra. Los Pues fotógrafos sí sí. podemos, bueno, algunos podemos sí separar la parte muy comercial, que es una foto de encargo, que te dicen, toman esta botella porque la necesito para una etiqueta y para una revista, y la haces, y no tiene nada que ver con y no va a llevar tu firma ni nada, es una foto de encargo y publicidad y punto ya, ¿no? Y no tiene nada que ver con tu obra de autor, es totalmente distinta, y eso lo hice por muchos años. Maravilloso, Alfredo. Ya nos quedan 10 minutos de entrevista. Ya para culminar, Alfredo, quiero hacerte esta pregunta por el mes de la fotografía. Tu opinión con respecto a lo que es la fotografía y hacia dónde crees que va la fotografía. ¿Cómo estamos fotográficamente hablando? ¿Cuál es tu perspectiva ante los panoramas de la fotografía? Bueno, la fotografía se ha convertido en la nueva forma de comunicación. Ok. Yo creo que de los últimos, no sé, 10 años para acá o menos, ya no existe, no hay manera de que uno no se pueda comunicar si no está una fotografía involucrada, ¿no? Mm. Prácticamente nos comunicamos a través de la imagen, y yo creo que ese va a ser el lenguaje, ya es el lenguaje del futuro. No sé cuánto más vaya a seguir siendo así, pero una cosa es hacer fotografía y otra es entender el lenguaje de la fotografía, y eso sigue siendo, el Claro. lenguaje de la fotografía sigue siendo nada más ciertos autores, ciertos artistas y ciertos fotógrafos, no necesariamente tienen que ser fotógrafos de autor, entienden el lenguaje de la fotografía. En la mayoría la gente genera una imagen, la hace, la, la comparte y la olvida, ¿no? Y la Mm. pierde porque se pierde en las miles y millones de imágenes que están ahí y en las miles de imágenes que ellos tienen ya en sus celulares, que la mayoría no lo respalda, la mayoría son imágenes que se van a perder. Entonces, sigue habiendo una diferencia entre, a pesar de que todo el mundo ya hace fotografías, que es muy diferente a que la entiendan, eh, los profesionales o los artistas, pues sí conservamos esas imágenes, están respaldadas, se imprimen, se guardan, eh, tienen un lugar reservado y ahí están. Y el resto, dentro de 100, 200 años, cuando hagan una revisión de lo que fue la pandemia del 2020, Mm. es probable que vean nada más las fotografías de los profesionales que sí hicieron trabajos serios y que se respaldaron y que se imprimieron y que están en museos y que están en archivos que se fueron actualizando conforme fue avanzando la tecnología. Y el resto de los cientos y miles de millones de humanos que se tomaron fotos y registraron de la pandemia, pues ya no van a estar. Ya se perdieron esos porque quién sabe en qué dispositivos,
ya se perdieron. Entonces, al final en la historia van a quedar la foto hecha por los que sí sabían hacer fotografía en términos profesionales y en términos autorales. Esa se va a seguir conservando y esa va a perdurar. Entonces esa es la diferencia. La diferencia es que sí, yo ahora uso una cámara y todo el mundo tiene una cámara en su celular, Claro. pero los que la siguen sabiendo usar y comunicar y hacer algo que trascienda, pues siguen siendo los artistas y los profesionales. Maravilloso, Alfredo. Gracias por haber compartido con nosotros. Pues ha sido muy grato el haber estado aquí, pues haciéndote varias preguntas. A mí en lo personal me ha encantado tu trabajo, me encanta lo que haces y sobre todo ahora conociéndote más, me encanta la forma en la que piensas y en la que planteas todo tu trabajo. Así que desde aquí fuertes abrazos y mil gracias por haber aceptado esta entrevista, Alfredo. No, pues gracias a ti por la invitación. Espero que todo tu amplio público ahí que se fue sumando lo hayan disfrutado y cualquier cosa que me sigan en mis redes. Ahí siempre estoy publicando algo y también de otros autores, ahí en Luz del Norte. O sea que, que me pregunten. Yo estoy siempre, ando respondiendo ahí mensajes de muchos personas que no conozco, pero que amablemente me hacen preguntas a través de mensaje directo y que encantado pues, de poder colaborar o ayudar o compartir o opinar o en lo que sea. Maravilloso, Alfredo. Gracias, en serio. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Ya saben, pueden escribirle al maestro. Yo voy a estar compartiendo tu página web, voy a estar compartiendo las referencias de las cuales hemos hablado. Y bueno, nada, hasta aquí el encuentro virtual el día de hoy. Estamos pronto, mañana nos vemos, continuamos con todo lo que es esto en el mes de la fotografía. Hasta luego, Alfredo, gracias. Hasta luego, Hasta chicos, luego. gracias por Buenas haberse noches. conectado. Buenas noches, hasta luego.